Saludos a todos los seguidora del diario El Regional de Piura. Nuevamente juntos para comentar información importante del acontecer nacional. Este 1 de agosto del año 2025, el Congreso de la República, sin tapujos, sin miramientos, sin ocultar el rostro, decidió autorizar una vez más el viaje de Dina Ercilia Boluarte Segarra al extranjero. Ella se irá en esta oportunidad al Japón y a Indonesia. Del 5 al 12 de agosto estará ausente del país gracias a 48 congresistas que dijeron que vaya, que concurra, que asista. La presidenta de la República, para muchos peruanos, la mayoría de peruanos, está descalificada para ejercer este cargo. Además, goza del rechazo del 98% de la población, o sea, peruana, según las encuestas, pero eso es insignificante para este Congreso de la República que la respalda, que la apoya, que le concede todo aquello que ella solicita. Y esto, lógicamente, en retribución a que el pacto congresal decide desde el Congreso qué hacer en el país. Por lo tanto, con voto de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso y otras pequeñas agrupaciones que forman parte del Congreso de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra se ausentará del país. El debate ha sido bastante rico, con mucha oposición. 28 votaron en contra. Sin embargo, 48 se inclinaron por autorizar el viaje una vez más al extranjero de Dina Ercilia Boluarte Segarra, pese a que constitucionalmente estaría impedida de viajar. Es un asunto que ya hemos comentado. Y otro hecho que vamos a destacar en este informe es lo realizado por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela. Ella, como fiscal de la Nación, ha realizado un balance de todo lo ejecutado, de todo lo hecho en el Ministerio Público. Evidentemente no tiene todas consigo, tiene mucha más oposición del país formal que apoyo para luchar contra el crimen, contra la criminalidad organizada y todo lo que significa delito. Y además se vienen adoptando decisiones que hacen peligrar su puesto. Es probable que Delia Espinosa Valenzuela sea inhabilitada por el Congreso de la República porque así, lo decide el pacto congresal, el cual está muy empeñado en el retorno como fiscal suprema de Patricia Benavides. En el informe realizado por Delia Espinosa Valenzuela indicó todos los pormenores en las diferentes carpetas existentes, analizó asimismo el comportamiento del Ministerio de Economía que le niega presupuesto, indicó incluso que se autoriza ampliar recursos para varias entidades, pero al Ministerio Público no se le toma en cuenta. Y no se le toma en cuenta por una manera bastante sencilla. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sabe perfectamente que apoyar al Ministerio Público con mayores recursos no solamente se va a dedicar a incrementar la lucha contra la criminalidad, sino fundamentalmente los delitos que cometen muchos funcionarios del Estado, entre ellos la Presidenta de la República, entre ellos congresistas y otros funcionarios de menor jerarquía. Por lo tanto, negarle presupuesto es también oponerse a que siga profundizando en investigaciones que son importantes, pero pese a ello, según Delia Espinosa Valenzuela, no han cedido a las intenciones malsanas de impedir que ellos investiguen. Asimismo, con mucha valentía, con mucho coraje, manifestó que existen leyes que ha promulgado este Congreso y otras, en el caso de declarar inconstitucional ciertos artículos dispuestos por el Tribunal Constitucional que afectan el trabajo que realiza el Ministerio Público.
Y esto ya es bastante conocido. Sabemos perfectamente que el Congreso de la República, a través del pacto congresal, decide, define. Sabemos que el Tribunal Constitucional condesciende con el pacto congresal y esto implica aprobar y consolidar leyes que no son beneficiosas para la investigación y para luchar contra el delito. Y lo más sorprendente de los últimos días es el posible retorno de Patricia Benavides Vargas, quien debe reingresar al Ministerio Público. Anteriormente se intentó a través de la Junta Nacional de Justicia que se le reponga a Patricia Benavides. La posición de la Junta de Fiscales Supremos impidió que ello sea así. Sin embargo, se han tramitado denuncias constitucionales que han sido incluso ya aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en tanto que todo aquello que compete a la Junta Nacional de Justicia, otra institución captada por el pacto congresal, simple y llanamente se desechó las denuncias constitucionales que se presentaron por la forma tan irregular como se aprobó la decisión de reincorporar a Patricia Benavides. Ahora, con una decisión del Poder Judicial, es probable que la cuestionada fiscal suprema Patricia Benavides retorne a su cargo. Para ello, y dijo Delia Espinosa Valenzuela, están esperando una respuesta de la Junta Nacional de Justicia, pero esto es obvio. La Junta Nacional de Justicia dispuso que se reincorpore, no como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, y hubo una fuerte oposición de la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, con la decisión del Poder Judicial, más temprano que tarde se va a disponer la decisión y posiblemente se reincorpore. Delia Espinosa ha opinado respecto al presupuesto, pero ha manifestado que está esperando lo que aclare, lo que precise la Junta Nacional de Justicia. Es decir, la situación está bastante delicada en el país. En el caso de Dina Ercilia Boluarte Segarra, está aprovechando los últimos meses de su gobierno, viajando todo lo que pueda. Patricia Benavides está logrando ser respaldada por el Congreso de la República y eso es lo que ha incidido para que el Poder Judicial declare sin efecto la suspensión del cargo de fiscal suprema. Y por el otro lado, la negativa del Poder Ejecutivo de otorgar recursos al Ministerio Público para profundizar en todas las investigaciones que están a su cargo. Y además, el alineamiento con el pacto congresal del Tribunal Constitucional, por ejemplo, resolviendo de una manera indebida la ley de extinción de dominio. Para conocer todos esos detalles, tenemos a continuación lo manifestado, lo vertido, lo dicho por la fiscal de la Nación, aún, Delia Espinosa Valenzuela. Buenos días, tengan todos ustedes, señores periodistas de los medios televisados, radiales, escritos. También hago extensivo un saludo muy especial a todos los peruanos, peruanas a nivel nacional que se encuentran conectados con los diferentes medios de transmisión para esta conferencia de prensa que hemos convocado para esta oportunidad y como parte de la política de transparencia del Ministerio Público, continuamos, y como les consta a ustedes, de seguir alcanzando, en virtud del principio de rendición de cuentas de toda buena institución como lo es el Ministerio Público, de compartir con ustedes nuestras actividades, nuestros logros, también los desafíos y retos que afrontamos diariamente en el noble servicio de la función fiscal hacia todo el Perú. En primer lugar, voy a hacerles llegar un pequeño mensaje
para luego compartir las cifras respecto, y como corresponde a esta conferencia de prensa, todo lo que venimos trabajando en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Como ustedes bien saben o deben saber, y para ilustración de toda nuestra población, la Fiscalía de la Nación tiene como competencia, es decir, la función, el trabajo que hacemos, es de investigar solo a nivel preliminar, solamente la primera fase de investigación a los más altos funcionarios del Estado, de acuerdo a los que están contemplados en el artículo 99 de la Constitución. Presidenta de la República, ministros de Estado, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, jueces supremos y fiscales supremos. Todos esos funcionarios, los más altos cargos de la nación, si existe una presunción de delito, nosotros en la Fiscalía de la Nación, en el despacho que está a cargo de quien habla como fiscal de la Nación, tiene el deber constitucional, ineludible, inquebrantable, dicho sea de paso, de investigar esa presunción de ilícitos penales. Muy bien. Como me comprometí desde un primer momento, señores, señoras, la transparencia iba a marcar nuestra gestión desde el 8 de noviembre que asumimos. Así ha sido desde ese primer día y hoy presentamos a los señores fiscales que me acompañan como líderes en los diferentes grupos de trabajo que tenemos en la Fiscalía de la Nación. Permítame presentarlos. El señor Fiscal Adjunto Supremo titular, Luis Arturo Bayón Segovia, el señor Fiscal Adjunto Supremo, Marcial Eloy Pau Carchapa, el señor Fiscal Adjunto Supremo Provisional, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, y el señor Fiscal Adjunto Supremo Provisional, Dante M. Pimentel Cruzado. Ustedes podrán comprobar, señores, que el trabajo en el Ministerio Público es técnico, no es político partidario. Eso es algo muy importante que siempre debe destacarse, es jurídico. De toda la carga que tenemos a nivel nacional, solo el 0.05% es el número de carpetas que tenemos a nivel de la Fiscalía de la Nación y que corresponden, como ya lo señalé, a estos altos funcionarios que se les llama aforados. Con esto dejamos en claro que la Fiscalía no actúa con intereses políticos partidarios, ni somos una institución que persigue por simpatías, por odios, por amiguismos, por encargos o por cualquier tipo de interés subalterno y que esté reñido con la defensa de la legalidad. Por esas razones, la Constitución es nuestro marco que nos guía. Entre los casos penales que tenemos a nivel nacional, de flagrancia, de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, estamos hablando de 578,000 casos, por ejemplo. Son cerca de 65% de casos ingresados desde enero a junio del presente año. Es un problema social y jurídico que venimos afrontando y están siendo atendidos por nuestros fiscales distribuidos a nivel nacional. Esta es una información que les quiero compartir para que se siga conociendo cómo también se trabaja a nivel nacional. En el primer semestre de 2025 tenemos 770,000 casos ingresados a nivel nacional. Y de todos ellos, como ya lo dije, el 0.05%, es decir, un poco menos de 600 casos, están en la Fiscalía de la Nación. Por eso es indispensable también referirme, además de lo que estoy mencionando, es a la autonomía del Ministerio Público. Un principio, una condición
del Ministerio Público que lamentablemente ha venido siendo atacada injustamente, con una desinformación muy elevada, y que por esa razón, a través de nuestra vocería, y a ustedes les consta, hemos venido informando y desvirtuando una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad. Nuestro despacho lleva casos muy notorios, emblemáticos, hasta riesgosos para nuestros fiscales, porque se tienen que afrontar una serie de ataques infundados. Pero no me voy a quedar solo en mencionar a la Fiscalía de la Nación, porque no sería justo. También tenemos muchos fiscales superiores, provinciales, adjuntos a nivel nacional, que llevan casos emblemáticos en las fiscalías penales, en las fiscalías especializadas, en los equipos especiales, que todos conocemos, que son varios, y que vienen siendo también hasta perseguidos personalmente y atacados, insultados y ofendidos, lo cual no se puede admitir, no se puede permitir. Y para eso el Ministerio Público va a continuar llevando a cabo este tipo de actividades de transparencia para dejar en claro que los fiscales están trabajando honestamente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y merecen ser respetados, y que cualquier cuestionamiento sea llevado con el debido proceso, el debido procedimiento, pero no caer o llegar al insulto, al infundio. Y en eso yo les pido, señores periodistas, actuar siempre con mucha objetividad, sin especulaciones, sin argumentos que no tienen un respaldo real. Porque todos los fiscales, mientras no se compruebe algo ilegal o irregular, todos los fiscales merecen mucho respeto. Como venía diciendo, se llevan casos emblemáticos en la Fiscalía de la Nación, como los famosos denominados casos Rolex, Cofre, Cuellos Blancos, últimamente el caso de los niños, que han generado que ciertos aspectos o presuntos intereses ocultos, intereses que ameritan una investigación y un debido proceso, sean conocidos por la judicatura en su momento y que no sean archivados en el Congreso, como en algunos casos lo estamos viendo. Por lo tanto, defender la autonomía del Ministerio Público significa garantizar que estos casos avancen sin mayor inconveniente, sin mayor obstáculo y sobre todo con desinformación. Muchas autoridades son elegidas y toman decisiones que son de importancia para la vida de las personas. Todos los funcionarios que pueden ser o deben ser investigados si es que se cuestiona su trabajo, es una forma de garantizar a la población de que estamos nosotros, como guardianes de la legalidad, estamos cautelando que los más altos funcionarios se porten bien, que los más altos funcionarios cumplan con su función constitucional, sin traicionar esa confianza que les ha brindado la nación. Por eso nuestro trabajo es tomado muy en serio y con mucha responsabilidad. Pasando a otro tema que es importante mencionar en esta ocasión, debemos hablar muy brevemente sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué significa esta ley para la lucha contra el crimen organizado? Las armas, las herramientas, los instrumentos que tenemos los fiscales para luchar y combatir la delincuencia son las leyes. No tenemos otra herramienta para poder hacer prevalecer la legalidad y el respeto al Estado de Derecho. Lo que se acaba de decidir, y sin faltarle respeto al Tribunal Constitucional, pero para eso existe la discrepancia que puede ser y debe ser sustentada, han consagrado un retroceso. Es un lamentable retroceso.
todos ya hemos advertido que los dos incisos, los dos artículos que han sido modificados o que han sido declarados inconstitucionales, en buena cuenta van a permitir, y en pocas palabras, que no se pueda continuar con la extinción de dominio de bienes, capitales, instrumentos ilícitamente obtenidos y que están en manos de testaferros actualmente, de hechos producidos hasta antes del 2018. Y eso nos va a llevar a una conclusión, a muchos bienes, capitales que en el momento, actualmente, han sido materia de incautación, van a tener que ser devueltos. No voy a tocar nombres específicos respecto de quiénes se favorecerían o ya se van a favorecer en los hechos próximamente con esta decisión de retroceso. Ya ustedes mismos podrán advertir, porque son numerosos personajes que se van a ver librados de esta persecución válida, legal, pero que ha sido tomada una decisión por el Tribunal Constitucional. Veremos posteriormente qué acciones se pueden impulsar para recuperar esta importante herramienta que hasta el momento significó un gran éxito y puso al Perú como un ejemplo ante la comunidad internacional respecto a la extinción de dominio. Un tercer tema que es muy importante referirme también en esta oportunidad es sobre los derechos humanos. La Corte Interamericana ha pedido al Estado peruano, como todos sabemos, no aprobar, no llegar a promulgar la pretendida ley que genera amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos contra los derechos humanos. Hay una gran desinformación sobre este tema. Lo primero que debo decir, señores, es que tanto nuestras Fuerzas Armadas como policiales son absolutamente respetables. Merecen todo nuestro reconocimiento porque en su momento lucharon contra el terrorismo. Eso es verdad. Pero tampoco se puede ir a un extremo negativo de querer brindar amnistía a un grupo, a un número, no a todos, porque no se está atacando a todas las Fuerzas Armadas ni a toda la Policía Nacional. Solamente es a los elementos militares y policiales que tengan serias y graves denuncias por vulneración de derechos humanos. Por eso la desinformación no puede continuar, porque hay una narrativa muy mal dada de que a todos se les está afectando. Para nada. Tenemos héroes. Tenemos muchos. Pero no se puede dejar de perseguir a quienes, faltando a su deber de protección de la vida humana y de la integridad, hayan vulnerado esos derechos. Y repito, son un número determinado, no son todos. Por lo tanto, no se confunda a la población. En ese sentido, esperamos que se tome conciencia de que esta ley simple y llanamente buscaría y lograría impunidad. Habiendo dicho esto, deseo brindarles algunos alcances que en su momento van a ser expuestos con mayor detalle por nuestros fiscales coordinadores en sus respectivas especialidades. Pero es bueno que se sepa que más del 91% de sentencias obtenidas en el caso de las fiscalías especializadas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar han sido condenatorias. En solo 5 meses, de enero a mayo de este año, las fiscalías de violencia lograron más de 4.700 condenas, de 5.160 sentencias. Esto es algo que debemos resaltar y viene a reflejar el esfuerzo de nuestros fiscales al servicio de la población. Por otro lado, 113.000 detenciones logradas en flagrancia a nivel nacional, 29% son en conducción en estado de ebriedad,
18.5%, agresiones en contra de las mujeres, más del 22% respecto del año anterior. Esta fuente es Renadesple. Renadesple, como ya se ha venido diciendo, es un registro a cargo del Ministerio Público donde es el único instrumento que refleja el número real de detenidos a nivel nacional, detenidos por la policía. Ese es el número real. Cualquier otro número exhibido que no corresponda a Renadesple no es real. Eso hay que tener siempre presente. Cualquier duda, señores periodistas y a la población en general, Renadesple es una plataforma amigable y está a disposición de cualquier persona para que pueda acceder a los números reales, actuales, sobre los detenidos a nivel nacional. Por otro lado, 1.200 víctimas han sido atendidas en el sistema de trata de personas y tenemos 121 sentencias condenatorias en lo que va del año. Muchos de los casos en esta materia son precisamente incluso complejos, son de muy difícil logro en cuanto a las pruebas, al seguimiento de este fenómeno, porque generalmente es clandestino, es oculto. Pero ahí reflejamos el trabajo esforzado de nuestros fiscales de trata. Otro ejemplo que comparto con ustedes es en el caso de tráfico ilícito de drogas. Tenemos 915 sentencias condenatorias en lo que va del año, con 49 operativos realizados exitosamente por esta especialidad. Y por ahora también comparto de 207 sentenciados en la especialidad de lucha contra la criminalidad organizada. Estos resultados solamente son algunos que más adelante se van a seguir compartiendo de manera más detallada e informando a través de nuestras plataformas. ¿Tenemos que mejorar? Por supuesto que sí. En el Ministerio Público no actuamos con triunfalismos. Somos conscientes de que tenemos que ir mejorando el servicio. Todavía hay mucha población que no está contenta, que no está satisfecha, porque también hay debilidades. Y esas debilidades estamos tratando de superarlas, de solucionarlas. Hay también una situación de que podemos lograr mayor impacto en la población con un buen servicio si es que se respeta nuestra autonomía, lo vuelvo a decir. Y por supuesto, si es que se nos dan los recursos suficientes, como lo hemos venido demandando. El día de hoy ha salido justo en el peruano la aprobación de un presupuesto adicional a diversas entidades del Estado, ministerios, etc. Al Ministerio Público no se nos ha aprobado, no se nos está brindando el presupuesto adicional solicitado. A los demás sí. Lo único que se nos ha aprobado es que del presupuesto que tenemos, el mínimo que tenemos, que podamos utilizarlo de un rubro a otro. Eso es lo único que se ha aprobado. Es decir, con lo que tenemos, con lo poco, que lo tomemos para otros gastos. No más. O sea, lo que tienes, utilízalo para otras cosas que necesites. Ese es el único permiso que se ha dado. No se nos ha dado más presupuesto adicional. La pregunta queda en el aire. ¿Por qué se nos discrimina al Ministerio Público en tema presupuestal? La respuesta la podrá tener cada uno. Somos y seremos una institución dialogante, por supuesto, cordial, dispuesta a coordinar con todas las entidades e instituciones para tomar acciones de interés común, de interés por la población, para mejorar nuestras funciones. Sobre las leyes que ha dado el Congreso, existen varias, por no decir muchas, que se han dado en los últimos meses y años. Estamos nosotros esperando que se revisen y se corrijan en virtud de los informes técnicos que venimos enviando, porque jurídicamente muchos de ellos no se sostienen y no tienen justificación. Por eso vamos a seguir participando en reuniones técnicas, en mesas de trabajo, donde sean relevantes para aportar con nuestra experiencia, para aportar nuestros conocimientos. Y en ese sentido pedimos que sigan confiando en el Ministerio Público. Nuestra tarea no es fácil. Nuestra función no es la mejor recibida, porque tenemos de todas las funciones del Estado la función menos popular,
menos esperada, menos deseada, menos aceptada, perseguir los delitos. Por eso los fiscales estamos totalmente comprometidos, no en perseguir personas por nombre, color o condición, sino en perseguir el delito. Y sobre eso no vamos a claudicar. Pasamos de inmediato a las PPT que hemos preparado para ustedes, si fueran tan amables de seguirnos. Bien, sí. Bien. La primera diapositiva que están observando y que se les va a entregar a continuación de este encuentro, para que ustedes puedan tener la información a la mano con absoluta transparencia, pueden observar ustedes que las denuncias constitucionales, es decir, las denuncias que nosotros trabajamos a nivel de Fiscalía de la Nación, tenemos del 2024, 7 hemos presentado, y denuncias constitucionales del 2025, 38 hemos presentado, es decir, que hemos dado curso. En total tenemos 45, ¿bien?, que se han presentado. Luego se va a hacer un desagregado de esto. Tenemos 10 denuncias archivadas por el Congreso de la República. De las 45 hay 10 archivadas, solamente en nuestra gestión. 5 han sido notificadas por el Congreso de la República, pero hay otras 5 que aún no. Lamentablemente hay una práctica, y esto esperamos que mejore sus procedimientos del Congreso de la República, porque primero se comunica a los medios de prensa sobre el archivo y a nosotros no se nos comunica pasadas semanas, no solo días, sino a veces semanas o incluso meses, no se nos comunica formalmente el archivo con el documento correspondiente. Eso nos debilita porque nosotros merecemos conocer los argumentos de ese archivo. No solamente conocer la cantidad de votos, sino los argumentos del informe que mereció ese archivo, para nosotros proceder conforme a nuestras atribuciones. Siguiente. Ahí el cuadro está un poco pequeño, pero lo vamos a compartir. Solamente les pido que tengan en cuenta los colores que están observando. Desde el año 2024 tenemos, hasta este momento en este cuadro, 37 casos que han sido presentadas, empezando por el 2024. Están en orden cronológico, desde enero. Todo, 2024 y luego 2025. El color rojo son, señorita, no se preocupe, le vamos a dar todo después. Lo que está en color rojo son las que han sido archivadas en el Congreso, ya sea por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o por la Comisión Permanente. Las que están en color verde son las que están en trámite. Y las que están en blanco, obviamente, como se puede apreciar, de manera indistinta, no tienen ningún trámite, están pendientes, no han sido tocadas en el Congreso. Muy bien, como pueden observar, ahí están los nombres, no solamente la fecha, sino el número que corresponde a la denuncia, el nombre del denunciado o los nombres de los denunciados, el delito, el fiscal de la Nación que presentó la respectiva denuncia constitucional y el resultado hasta el momento. Como pueden apreciar allí, y lo van a tener a la mano, hay un trámite bastante selectivo por parte de la subcomisión, que es donde se inician o se deben iniciar los trámites de estas denuncias. Hay un trámite selectivo de las denuncias constitucionales que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, presenta ante el Congreso. ¿Por qué? Esa sería una buena pregunta para hacerle a quien preside la subcomisión y también a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué este abordaje
selectivo, no solo para el trámite, sino también para el archivo. Ustedes podrán cotejar oportunamente, porque tienen las fechas del archivo, allí en la última columna, qué tan rápido se archivaron algunas denuncias, qué tan rápido se tramitaron algunas denuncias y por qué otras, en gran medida, y contra qué personas, no se toca para nada. No se tramita de ninguna manera. Eso sería una buena pregunta para los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo en su momento también voy a efectuarla, porque esto es preocupante, es muy preocupante. Esto les vamos a entregar, por supuesto, para que ustedes puedan hacer la evaluación correspondiente. Siguiente, por favor. Del trabajo que hacemos, queremos compartir con ustedes la incidencia delictiva. Del 100% de casos, tenemos básicamente en corrupción de funcionarios. Es la gran mayoría. ¿Qué sucede? Y esto tiene relación con una evolución delictiva por parte de ciertos funcionarios, altos funcionarios. Hasta hace unos 10 o 15 años, la mayor cantidad de delitos eran de peculado. ¿Por qué? Porque se solían tomar pues los dineros del Estado. El peculado consiste en eso, de apropiarse de dineros del Estado. Pero esa modalidad ha variado hoy en día porque no es difícil a través del delito de peculado llegar a las pruebas que demuestren la culpabilidad. Y en efecto, por eso hay muchos casos de peculado de hace 10, 15 años que han logrado muchos éxitos. Por eso la criminalidad de alguna manera, o la presunta criminalidad de los más altos funcionarios, se está dirigiendo a lo que es la figura del cohecho. Cohecho, es decir, el intercambio de favores, es decir, de prebendas, dineros, encargos, ¿no? La coima. La coima no solo es dinero, también es intercambio de favores o de promesas, ¿no? Pero siempre en detrimento del Estado. Como ustedes pueden ver, 21% con los cohechos, 18% la concusión, lo que comúnmente y para la población, concusión es famosos casos de mochasueldos. 18%. 16% tráfico de influencias, 15% colusión simple o agravada, 13% negociación incompatible, 8% peculado, 5% enriquecimiento ilícito y el 4% otros delitos. Siguiente, por favor. En el resumen de denuncias, hasta el momento, podemos comunicarles a ustedes que tenemos 586 denuncias desde que se inició nuestra gestión. Al momento de iniciar el 8 de noviembre del año pasado, recibimos 243 denuncias en trámite y hasta el momento hemos recibido 343 más, que hacen el total de 586. De esas, se encuentran archivadas 237. Miren, ese es un número importante y con esto quiero enviar el siguiente mensaje. Este número de denuncias archivadas significa de que no hay una persecución política sobre nuestros más altos funcionarios. Donde no hay razones, donde no hay elementos mínimos indiciarios, procedemos a archivar. En la Fiscalía de la Nación no se fuerza nada, no se inventa nada, pero tampoco se oculta nada. Y ahí está el número, 237 archivadas. Y denuncias constitucionales presentadas, como ya lo dijimos desde un comienzo, 45. En trámite, actualmente tenemos 304 carpetas fiscales. Muy bien. Siguiente. De esas 304, de las 586, debemos hacer un desglose para información pública sobre el Poder Ejecutivo, específicamente nuestros presidentas, un presidente actual y expresidentes, las carpetas que tenemos,
total 105, en trámite 46, archivadas 38. Y denuncias constitucionales presentadas 21. ¿Sí? Seguimos con el Poder Ejecutivo, la siguiente. Los ministros, tenemos 13, 7 están en trámite, 4 archivadas y 2 con denuncia constitucional ante el Congreso. De los exministros, tenemos 28 carpetas, 15 están en trámite, 12 están archivadas y 1 denuncia constitucional. Pasamos al Poder Legislativo, Congreso de la República. De la cantidad total 115, ¿no?, carpetas, están involucrados 107 congresistas investigados, 53 en trámite, 33 archivadas. Es decir, estos 107 se desglosan en los números que estamos expresando. O sea, no es que los 107 ahorita necesariamente están investigados, no, porque hay muchos que están en las archivadas, ¿sí? Para que se comprenda. Bien. 33 están archivadas y 29 presentadas como denuncias constitucionales. Estas cifras incluyen a 4 excongresistas que están destituidos o suspendidos, ¿no? Ahí están los nombres de 4 excongresistas. Seguimos, por favor. Respecto a miembros del Tribunal Constitucional, tenemos 22, en trámite 13, archivadas 9 y ninguna denuncia constitucional presentada. Respecto a exmiembros del Tribunal Constitucional, 2 denuncias que las hemos tramitado y están archivadas. Sobre jueces supremos, que también son del grupo de los aforados, ¿no?, 73 denuncias, 12 se encuentran en trámite, 61 archivadas y 0 denuncias constitucionales. Esto es hasta junio. Recordemos que es hasta junio, ¿sí? Los números. Fiscales supremos, 42 denuncias, carpetas, en trámite 11, archivadas 31 y ninguna denuncia constitucional. Defensoría del Pueblo, 10 denuncias, en trámite 4, archivadas 5 y 1 denuncia constitucional presentada ante el Congreso. Respecto del Contralor General, 4 denuncias y las 4 se encuentran en trámite, archivadas 0 y 0 denuncia constitucional. Siguiente. Debemos mencionar que como Fiscalía de la Nación, nosotros, es decir, quien habla, debe autorizar la formalización y la continuación de fiscales o jueces que han sido debidamente investigados. En ese sentido, respecto al denominado fenómeno y caso grande de los cuellos blancos, del 2024 tenemos 35 ingresos y han sido resueltos ya 29. 6 se encuentran en trámite. Del 2025 tenemos 3 ingresos y están los 3 en trámite. Total de casos, 38. Siguiente. Sobre denuncias penales contra jueces y fiscales de todos los niveles y en todo el país. Estamos hablando de el área de denuncias contra magistrados. Es decir, la Fiscalía de la Nación tiene que autorizar la continuación de la investigación preparatoria respecto de jueces y fiscales de todos los niveles, desde adjuntos supremos o superiores para abajo, cuando hayan cometido algún ilícito penal. Ahí pueden observar, tenemos ingresos resueltos y en trámite tanto del 2024 como del 2025. Para hacer un desglose más específico, del 2025 tenemos 74 fiscales, 74 ingresos sobre fiscales, resueltos 13 y en trámite 61. 35 respecto de jueces
2 resueltos y 33 en trámite. Muchas gracias por su atención. He tratado de ser muy concreta para poder pasar a las preguntas, que es el estadio, creo que más interesa a ustedes, señores periodistas, y poder absolverlas con la amplitud, con la suficiencia que merece también nuestra población que nos está viendo en este momento. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Fiscal de Nación y a continuación vamos a realizar las preguntas en el orden de la inscripción que se dio. En primer lugar, vamos a ceder el uso de la palabra a la señorita Joma Gálaga de Perú 21. Doctor Espinosa, buenos días, ¿qué tal? Buenos Buenas tardes, días. ya. 2 preguntas puntuales, perdón. La primera, Primero. sabemos que Odebrecht ya hoy Novo Honor ya perdió el plazo para acogerse a la colaboración eficaz y que la Fiscalía ya puede investigarla, ¿no? ¿Cree que se perdió mucho tiempo para investigar a las empresas considerando que las tratativas se iniciaron en 2020 tras la primera sentencia de colaboración eficaz? Esa es la primera. Y la segunda, ¿va a volver la señora Patricia Benavides a la Fiscalía? Gracias. Sí, sobre la primera pregunta, señorita, y gracias por la formulación. No podría dar una respuesta específica sobre si ha sido un tiempo insuficiente o no, porque yo no he llevado los casos, los ha llevado el equipo especial. Ellos en su momento también han dado una conferencia de prensa y oportunamente pueden volver a darla. Lo único que sí les puedo decir, por conocimiento público, es que los casos de Odebrecht son sumamente complejos, o han sido, o siguen siendo sumamente complejos. Y por ese lado, por eso yo públicamente he dado el respaldo al equipo especial para que continúen su trabajo. Y por supuesto se han visto éxitos con algunas sentencias contra expresidentes y respecto de otras diligencias, pero no podría yo emitir una opinión criticando, ¿no? Porque no conozco el manejo específico de las carpetas. Lo único que sé, como todos, son complejas y han merecido incluso un trabajo a nivel internacional, con herramientas y cooperación judicial internacional, que no toma un día, ni 2, ni una semana, toma meses también. Bien. En relación a la segunda pregunta, ese es un procedimiento que tiene que culminarse a nivel de la Junta Nacional de Justicia, porque el día de hoy hemos emitido, en horas de la mañana, un oficio a la Junta Nacional de Justicia solicitando que se dé respuesta a un requerimiento que aún no ha sido respondido por parte de la Junta Nacional de Justicia y que oportunamente compartiremos con ustedes para tener mayor claridad respecto de si es que la señora debe volver inmediatamente o no, porque recuerden de que hubo un procedimiento también que la suspendió por 60 días y esa es una de las consultas que estamos haciendo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora el turno para el señor Renato Nole de Panamericana Televisión. Buenas tardes. Sobre todo para incidir en esta segunda pregunta de mi colega, ¿no? de cómo toma esta decisión de la Corte Suprema que ratifica, ¿no?, la posición de la Junta Nacional de Justicia, reponer a la señora Patricia Benavides como fiscal suprema, ¿no? De alguna manera, ¿va a acatar usted este retorno, esta disposición, y si ya también recibió la solicitud formal de este retorno? A ver, en primer lugar, la Corte Suprema no repone a nada, no es que la está reponiendo, simplemente ha declarado infundada la apelación del Ministerio Público en el extremo que solicitaba 36 meses, ¿no?, de suspensión, y declaró fundada la apelación de la señora Benavides. Lo que ha desestimado la Corte Suprema es el pedido de suspensión para ejercer todo cargo público. Por lo tanto, por eso reitero que se ha remitido un documento solicitando a la Junta Nacional de Justicia que esclarezca su propia resolución 231, que responda también a la oposición que como fiscal de la Nación se formuló ante ellos en su momento, ante una evidente imposibilidad de ejecutar lo que habían ordenado, de que una fiscal de la Nación reponga a otra, y también
para que nos esclarezca el tema de la suspensión de los 60 días. Esa es la respuesta que estamos esperando. Pero lo que sí debo agregar es que la Corte Suprema, si bien es respetable su decisión, como cualquier decisión jurisdiccional, ha omitido varios aspectos que públicamente todos hemos visto y hemos escuchado. Hay varios aspectos que se han expuesto por parte de la fiscal que sustentó el caso y no han merecido respuesta, no han sido evaluados a nivel de la Corte Suprema en su resolución. Bueno, es su decisión. En todo caso, eso se verá oportunamente. Muchas gracias. Ahora vamos a ceder el turno al señor César Romero del diario La República. Buenas tardes. Doctora, usted ha dicho que el Ejecutivo de alguna manera los está asfixiando por falta de presupuesto, ¿no? Eso afecta a las investigaciones y con relación a ese tema, una de las situaciones de falta de presupuesto era que no había presupuesto para todos los fiscales supremos, digamos. Hay presupuesto en el caso hipotético o en la probabilidad de que la doctora Patricia Benavides se reincorpore como fiscal suprema. ¿Tiene el Ministerio Público presupuesto? Recuerdo que en la ocasión que usted se incorporó al Ministerio Público la mandaron al Jurado Nacional de Elecciones porque no había presupuesto. ¿Lo existe ahora? Y en la resolución de la Corte Suprema también se menciona que hasta ahora no se notifica la resolución que cambió una de las suspensiones por 60 días de suspensión en el caso de Benavides. ¿Están pidiendo información sobre eso? Voy a empezar por lo último. El día de ayer, a los pocos minutos que se nos notificó por parte de la Corte Suprema la decisión de no suspender a la señora Benavides, a los pocos minutos se nos notificó formalmente por la Junta Nacional de Justicia esa resolución de la suspensión de los 60 días, pero sin establecer el plazo de cuándo a cuándo se iba a cumplir. Por lo tanto, recién se nos ha notificado y recién hemos tomado conocimiento, lo cual también nos llamó la atención. Y es una resolución que tiene fecha 23 de junio. No entendemos por qué recién se nos ha notificado esa resolución, pero ha sido con posterioridad a la resolución notificada por la Corte Suprema. Ahora, sobre el tema del presupuesto, efectivamente, se podría decir que se nos está asfixiando. La pregunta es ¿por qué? Mientras a otras entidades que incluso tal vez no tienen mayor necesidad o urgencia que el Ministerio Público, todos los años no se les niega, y este año especialmente no se les ha negado los presupuestos adicionales, pero al Ministerio Público sí. Entonces, eso sí afecta directamente porque nos impide poder llevar adelante una gestión por lo menos mínima o una gestión manejable, ¿no? Porque no estamos pidiendo grandes millones para cuestiones banales o suntuarias, no, estamos pidiendo para el servicio fiscal, para el servicio hacia la población, y está técnicamente sustentado. Sin embargo, no se nos ha escuchado. Y con relación al presupuesto, sí existe justamente ahora temprano, porque todo ha sido muy reciente, hemos solicitado un informe al área de presupuesto para que nos indique de manera cierta, no quiero por favor adelantarme, si es que habría el presupuesto para sustentar o solventar ante un eventual retorno de la señora Benavides. El asunto es de que hace pocos meses formalmente se ha determinado que las dos fiscalías que eran transitorias sean permanentes. Pero eso no quiere decir necesariamente de que el presupuesto esté absolutamente garantizado. Lo que queremos hacer es, a través de esa decisión, sustentar ahora a fin de año, sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos otorgue el presupuesto necesario para que ya esas fiscalías, que en la práctica eran permanentes, ya que las transitorias no pueden ser 6, 7, 8 años transitorias. Por eso se tomó la decisión, la gestión de declararlas permanentes. Y para que entienda el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, de que sí
se necesita dotar de los presupuestos totales. Entonces estamos a la espera de que el área de presupuesto nos informe de manera certera si es que tenemos el presupuesto para atender el eventual retorno de la señora Benavides. Gracias. Muy bien, vamos a continuar ahora con la señorita Laura Vázquez del medio La Encerrona. Buenas tardes, doctora Espinosa. Lo que nosotros queremos consultar es respecto a los sillones de la Junta de Fiscales Supremos. Tenemos entendido que ya están completos y eso quiere decir que en un eventual regreso de Benavides, como usted lo ha mencionado, ella podría ser enviada al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Estaría de acuerdo usted con este escenario? ¿Y no le parece problemático tener en el Jurado Nacional de Elecciones a Benavides una persona que usted ha calificado como parte de un intento de golpe a la democracia a puertas de un año electoral? A ver, con relación a los sillones o bueno, a los cupos de la Junta de Fiscales Supremos, eso vamos a definirlo de acuerdo a que si el área de presupuesto nos señala de que existe el presupuesto para que pueda ocupar una de las fiscalías que ya son permanentes, que son 2 supremas de delitos cometidos por de corrupción de funcionarios. Son 2. Una de ellas, la primera, antes era transitoria, ahora es permanente. La primera, que ve los casos de los cuellos blancos, donde hay una fiscal suprema provisional. Y en la segunda, que también tiene varios casos de mucha relevancia, emblemáticos y también relacionados muchos a personas involucradas con esta criminalidad de los cuellos blancos. Ambas son los únicos despachos que están disponibles. La pregunta que usted hace es muy válida. Esa ya es una preocupación porque al margen del tema personal, y esto públicamente lo quiero dejar muy en claro, se ha venido diciendo que yo tengo problemas personales con la señora. Para nada, para nada. Ya lo hemos dicho, yo lo he dicho. Un principio fundamental de todo buen fiscal es perseguir el presunto delito o el delito si es que ya se tienen las pruebas, más no a la persona por que sea quien sea. ¿Muy bien? En ese sentido, hay una preocupación ¿en qué ámbito? De que actualmente tenemos varias carpetas en trámite aún por esa presunta organización criminal que habría liderado la señora Benavides, pero ya hay 6 denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso con elementos de convicción muy fuertes y donde estarían involucrados muchos congresistas y diversos funcionarios públicos y funcionarios de mediano nivel, muchas personas. Por lo tanto, esa es una preocupación que tenemos que resolver a nivel de la Fiscalía de la Nación y eventualmente, si es que se evalúa el tema que usted hace la pregunta del Jurado Nacional de Elecciones, que también es un espacio donde en un año tan importante que se van a realizar próximamente elecciones generales, ¿hasta qué punto podría ser eso también saludable? O bueno, vamos a verlo. Tenemos que evaluarlo con sumo detenimiento, con mucha prudencia, sobre todo para no afectar los derechos de nadie. Eso es lo importante. Y también, por supuesto, como institución tenemos que dar la mejor imagen y el mejor mensaje hacia la población. Esto es lo que nos ha generado la decisión de la Corte Suprema. Muy bien, Gracias. continuamos ahora con el señor Jason Latorre de Latina. Señores fiscales, ¿cómo están? Ante todo, buenas tardes. Doctora Delia Espinosa, ¿cómo está? Mi pregunta va por el lado si es que considera que el Congreso ha tenido mucho que ver con esta resolución, este fallo de la Corte, para que la señora Benavides pueda retornar según lo que disponga la Junta Nacional de Justicia. Porque se menciona también en esta resolución el caso del archivamiento de una denuncia constitucional que usted puso contra la señora Benavides por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese sentido, ¿tendría mucho que ver el Congreso de la República sobre esta decisión tomada por el Poder Judicial? O en todo caso, ¿ha influido este archivamiento en la denuncia o en la resolución de la Corte? Y por otro lado, usted mencionó que hay fiscales de los equipos especiales que vienen siendo perseguidos y atacados.
algo que bien señala usted no se puede admitir ni permitir. Hablamos de algunos equipos especiales en específico, tal vez del señor Vela o el señor Domingo Pérez. Gracias. Voy a empezar por la segunda. Señores periodistas, acá no hay 1 o 2 fiscales importantes, ni 3 ni 4. Hay muchos fiscales que no son precisamente muy conocidos a nivel nacional, que están llevando casos emblemáticos en provincias, en La Libertad, contra criminalidad organizada, en la selva, en el sur, en el norte. Están llevando casos, están hasta con resguardo policial. Nadie los conoce. Sería bueno darles una mirada a ellos también. No desmerezco a los señores fiscales que se han mencionado, pero hay que dar un trato igualitario a todos los fiscales. Miremos a todos los fiscales. Muchos están arriesgando sus propias vidas. Todos son importantes, sin excepción, todos. Por eso cuando me referí, lo hice de manera genérica porque se conocen de muchos casos de fiscales que en provincias son perseguidos, son atacados en sus casas. Tal vez, de hecho, lo que pasa es que tal vez porque estamos en la capital se nota más sobre algunos fiscales que los tenemos más cerca. Pero en provincia incluso la situación es mucho más peligrosa porque es más alejada, ¿no?, de las propias comunicaciones. Por eso yo cuando hablo de muchos fiscales, no son pocos. Bien, sobre el tema del archivo, totalmente, señor periodista, totalmente. Ya ha sido, y esto que no se tome como que la fiscal de la Nación está atacando al Congreso, eso no es un ataque, eso se llama hablar con la verdad. El Congreso de una manera, la subcomisión de acusaciones constitucionales de una manera totalmente inusitada, inexplicable, ya prácticamente nos da que pensar que a última hora, el día 25 de julio, porque nosotros siempre tomamos conocimiento de las agendas del Congreso, a última hora, sobre la marcha, un congresista que no recuerdo su nombre, solicitó, el señor Ventura, gracias, solicitó que se incorpore el tema de esta denuncia constitucional, que es la sexta, la última que habíamos presentado. Ni siquiera es la que hemos presentado en mayo del año pasado. Y acá está, por eso revisen esta lista, revísenla con mucho detenimiento. ¿Por qué se trabaja a la carta? Y con esto no estoy ofendiendo a nadie. Es como que tenemos un menú y se escoge. ¿Por qué? ¿Y por qué contra otros altos funcionarios aforados tan rápido se tramitan las denuncias constitucionales? ¿A qué se debe? Se señala que el Ministerio Público persigue políticamente. Falso, falso. Nosotros actuamos según los plazos procesales y así vamos emitiendo nuestros pronunciamientos, nuestras decisiones. Y ya los hemos demostrado. Prácticamente la mitad de las carpetas que tenemos van siendo archivadas, porque muchas veces hay denuncias pues sin ningún fundamento. Nos quedamos con las que tienen fundamentos. Y en el tema específico del Congreso, luego que se admitió para que se tramite con suma rapidez y se evalúe la denuncia de la señora Benavides por cohecho y otros delitos que tiene relación con el tema de los cuellos blancos, se alcanzó por parte del congresista ponente, porque hay un congresista ponente que alcanza un informe y el informe decía que sí procede continuar con el trámite de la denuncia constitucional. Todavía no lo tenemos, no se nos ha notificado. Son las curiosidades que nosotros ponemos a conocimiento de la población. ¿Por qué no se nos notifican todos los documentos? Pero actúan muy rápido los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y ni siquiera hubo debate, no se cumplió con el artículo 89 del reglamento del Congreso. Porque dice, se pone a consideración, se debate y pasan a votación. No debatieron nada, pasaron a votación directamente. Y de los 7 congresistas que votaron para que se rechace ese informe que decía procedente la denuncia,
5 están investigados en el Ministerio Público. Conflicto de intereses. Sí, hay que decirlo. Eso se llama conflicto de intereses. Mientras los fiscales, cuando advertimos al llevar una carpeta si tenemos un conflicto de intereses, les voy a poner un ejemplo. Cuando nos llegaron las denuncias ciudadanas y también actuamos de oficio respecto de el presunto abocamiento indebido de la Junta Nacional de Justicia por iniciar ese trámite de nulidad de oficio para que retorne la señora Benavides, inicié las carpetas, pero por un tema ético y funcional me aparté inmediatamente porque ya tenía iniciada una acción de amparo respecto de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, había un evidente conflicto de interés y por eso me aparté de conocer esas carpetas. Esa es la manera como un funcionario serio, responsable, debe actuar. No como juez y parte. Luego de eso, pasaron a la votación y bueno, como todos ya saben, lo archivaron. Y ese es el criterio que ha asumido la Corte Suprema, que puede ser cuestionable, eso ya depende de cada uno, pero ese tema sabemos que va a pasar por una práctica, por una costumbre que tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo pone en conocimiento de la Comisión Permanente. Esperemos que la Comisión Permanente reaccione por el bien del país, porque las denuncias que presentamos no son vagas, no están flojas, no están carentes de fundamentos y elementos de convicción. Son bien sustentadas porque somos muy responsables de no llevar con una denuncia a cualquier ser humano, no se le puede denunciar por denunciar. Y eso siempre lo he practicado en mi carrera profesional. Todos los fiscales no denunciamos por denunciar. Por lo tanto, ese control que debió darse solo políticamente, y me detengo un poquito más, y gracias, señor periodista, por esta pregunta que me permite también reflexionar con ustedes algo muy importante y que se ha desnaturalizado con el paso de los años. Ese control que debe hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre cualquier denuncia del Ministerio Público es un control político. Político. Jurídico también, por supuesto, pero sobre todo político. ¿En qué sentido? De asegurarse que esa denuncia no tenga propósitos o motivación de persecución política. ¿Y cómo se puede advertir ello? Es una denuncia sin mayor sustento, una denuncia, pues, como les decía hace un rato, ¿no? Llena de vaguedades, floja, sin mayor, ¿no? O cualquier delito que está por ahí contemplado. Dice, ¿pero qué pasó acá? Y eso genera responsabilidades. Pero no, el control que están haciendo es como si fueran un juez o un fiscal. Están haciendo un control político, hablan de tipicidad, atipicidad. Eso no le corresponde al Congreso. Al Congreso solamente le corresponde ver, ¿hay o no hay motivaciones políticas? No las hay. Listo. Que esto lo conozca el Poder Judicial y la Fiscalía correspondiente, porque ya no vuelve a la Fiscalía de la Nación. Eso sí, cuando pasa la valla del Congreso, cuando se le retira esa inmunidad al aforado, ¿por qué se llama aforado? Y eso es bueno que lo sepa la población. Es una protección especial que tienen estos funcionarios que mencioné al inicio de la intervención, que están en el artículo 99 de la Constitución. Tienen una protección especial, un beneficio adicional al resto de peruanos. Tiene que levantársele ese beneficio, ese fuero, esa protección para poder ser investigados como cualquier mortal. Si pasa esa valla, entonces se le pone en manos de la Corte Suprema y continúa el debido proceso. Pero lo que ha sucedido, lastimosamente, pues ha sido sobre la marcha el 25, porque ya se sabía públicamente que el 30 iba a haber esta apelación y ha sido el ingrediente perfecto para que la Corte Suprema vaya por un formalismo, ¿no?, de que al haber sido archivada ya no hay caso. Bueno, es su criterio y se respeta.
Esa es la respuesta que podría darles. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya la última pregunta. La va a formular Marco Calderón, de Canal N, América TV. Doctor, ¿cómo está? Quería hacer una precisión. ¿Qué va a pasar el 28 de julio del próximo año con todas las denuncias que tiene la presidenta y que bien usted ha formulado? Ya no va a pasar nada, o sea, es decir, cuando deje de ser presidenta de la República. Y el otro tema era si es que se le había consultado a usted con respecto a esta decisión o esta comisión que se ha organizado para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, una chiquita, no se sabe nada hasta el momento de la muerte de este exgerente municipal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que fue encontrado en su casa. Ha pasado varias semanas, pero no se sabe qué es lo que ha sucedido en este caso. Muchas gracias. Gracias, señor, por sus preguntas. A ver, respecto a qué va a pasar el 28 de julio. Bueno, todo va a depender de esto. Un nuevo congreso, ¿verdad? Va a haber un nuevo congreso. Lo que sí debo decir, y ya lo he mencionado en espacios anteriores, todas las denuncias respecto de la señora Presidenta de la República que envía la Fiscalía de la Nación al Congreso no es porque nosotros pedimos que se tramite inmediatamente. ¿Por qué las enviamos? Porque nosotros no nos podemos quedar con las carpetas. Nosotros tenemos que cumplir bajo responsabilidad con los plazos procesales que la ley o la judicatura, los jueces, nos brindan. Por eso nosotros nos desprendemos de la carpeta. Voy a hablar solo de la señora Presidenta. Nos desprendemos y lo enviamos al Congreso, pero el Congreso sabe muy bien de que como la señora está con inmunidad, no debe tramitar esas carpetas, no las debe tramitar. Pero no hay problema, porque las que han sido archivadas, como lo he dicho, han sido archivadas apresuradamente, innecesariamente, y como no es cosa juzgada ni es cosa decidida, porque todavía la señora está con inmunidad. No surte efectos todavía ese archivo. Lo que tiene que suceder es que se retomen luego del 28 de julio del 2026, porque la acción penal está vigente. Hay una pretensión del Ministerio Público de perseguir los presuntos delitos, ¿no?, de la señora Presidenta. Yo lamento mucho, pero es nuestro trabajo. Nuevamente, no es un tema personal contra nadie. Es un tema netamente funcional y eso quiero que quede bien claro. Es funcional. Así actuamos todos los fiscales del Perú. Sobre la segunda pregunta, si se me consultó, es un tema de... No se me ha consultado. Considero que sí sería saludable, no porque la ley lo diga, sino que sería saludable pedir una opinión a todos los, no solo los poderes del Estado, sino a los organismos constitucionalmente autónomos, como la Fiscalía, como el Ministerio Público, para poder dar una apreciación, si es que es de recibo, si es que es prudente o no, el retiro de la Corte del Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos. Hasta el momento, esa es una herramienta y como es parte del derecho interno, si mal no recuerdo, artículo 75 de la Constitución Política, es parte del derecho interno. Toda la legislación internacional, ¿verdad?, de protección de los derechos humanos y el estar nosotros sometidos a la jurisdicción tanto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos como de la propia Corte Internacional de Derechos Humanos, estamos sometidos porque soberanamente en su momento lo admitimos a nuestra normativa interna, a nuestra legislación interna. Por lo tanto, cualquier decisión, recomendación o disposición de estos organismos internacionales no invade la soberanía, no afecta, mejor dicho, no afecta a la soberanía, porque es parte de nuestro sistema de regulación legal en materia de derechos humanos. Bien, pero sí, no se nos ha consultado y de pronto nosotros podríamos por iniciativa propia alcanzar algún pronunciamiento
o comunicado hacia las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo para reflexionar conjuntamente de que esto pues sería un grave retroceso y quedaríamos desamparados en materia de derechos humanos, ¿no? Todos los peruanos, no solo un grupo, todos los peruanos quedaríamos totalmente desamparados en materia de derechos humanos. Y la tercera pregunta sobre el tema del exgerente en el caso de la señora Villarán. No tengo el dato en este momento, eso lo están investigando en una fiscalía provincial. Oportunamente, entonces vamos a estar comunicando a los medios para que siempre transparentando, ¿no?, las actividades de investigación, ustedes puedan estar informados con la los necesarios alcances sobre este caso, señor. Muchas gracias. Culminada la ronda de preguntas, vamos a dar por concluida la presente conferencia de prensa. Agradecemos a la señora Fiscal de la Nación, a los señores fiscales adjuntos supremos que la acompañan, así como también a los señores periodistas que han participado el día de hoy en la conferencia. Muy buenas tardes.